Hola, ¿cómo están? Esta es otra misión de Quimia Ayudas. Gracias por ver el video. Y si cuando les preguntan para dónde se dirige un equilibrio después de que lo alteraron, quedan como no tengo ni idea, pues llegaron al video indicado porque hoy vamos a hablar del principio de Le Chatelier. Entonces vamos a comenzar. Para comenzar, lo primero que tenemos que saber es qué nos dice el principio de Le Chatelier, que precisamente fue enunciado por un químico de este apellido en 1884, y lo que dice es: si en un sistema en equilibrio se modifica alguna condición, ya sea concentración, presión, temperatura o cualquier otra, este evolucionará en el sentido en el que tienda a oponerse a esta modificación. Bien, es un principio principalmente cualitativo. También tiene una base termodinámica que no la vamos a ver en este video. En este video lo que me voy a concentrar básicamente son en estos factores que podemos ver enunciados: la concentración, la presión y la temperatura. La idea es que podamos predecir hacia dónde irá un equilibrio químico, no físico, si modificamos cualquiera de estas condiciones. Bueno, vamos a empezar por el lado de la concentración. Entonces lo que nos dice el principio de Le Chatelier es que si yo cambio la concentración en ese equilibrio químico, esta reacción química va a irse hacia el sentido en el cual contrarreste esa modificación que yo hice. Bien, recuerden que el equilibrio químico es muy diferente al equilibrio físico. Lo aclaro porque ustedes siempre, bueno, no todos, pero es muy común que uno pregunte sobre este tipo de equilibrio y siempre le diga: no, es que todo tiene que estar igual. No. El equilibrio químico lo que significa es que esta reacción, que puede ir hacia allá o hacia acá, lo hace en los dos sentidos a la misma velocidad. La velocidad hacia los reactivos es exactamente igual a la velocidad hacia los productos. Esta reacción representa algo que está pasando en la realidad. Esto está, por ejemplo, en el caso de estos gases, están metidos en un frasco, están allá reaccionando, y lo que va a suceder es que una vez se llega al equilibrio químico pareciese que ya no están reaccionando, pero realmente lo están haciendo, solo que la reacción se lleva a la misma velocidad hacia los dos sentidos. Entonces, la reacción siempre va a querer llegar a ese estado de equilibrio, y cuando yo modifique cualquiera de estas tres sustancias, ya sea porque agregué o saqué esa sustancia del reactor, el equilibrio va a querer volver a recuperarse, y por lo tanto la reacción va a tener que irse hacia alguno de los dos sentidos para llegar a ese equilibrio de nuevo. Bien, entonces para eso nos sirve el principio de Le Chatelier, para predecir hacia dónde va a coger la reacción cuando yo modifico, en este caso, la concentración de cualquiera de estas tres sustancias. Tenemos como herramienta simplemente mirar la reacción, o también podemos verlo desde el lado de la constante de equilibrio de esa reacción. Si no saben de dónde salió esto, vayan corriendo a verse este video que allá explico cómo es. Entonces lo que nos va a decir es que esta constante siempre va a querer conservarse, este valor siempre va a querer conservarse. Esa sería la forma de ver el principio de Le Chatelier en la constante de equilibrio. Entonces vamos a ver, si aumentamos la concentración de los reactivos o la disminuimos, ¿qué pasa con el equilibrio? ¿Hacia dónde va? El primer ejemplo sería: ¿qué sucede si aumentamos la concentración de hidrógeno presente en esta reacción? Entonces lo que vamos a tener es que este equilibrio se nos va a alterar, y el equilibrio como consecuencia se va a dirigir hacia aquel lado que nos permita disminuir este cambio que acabamos de introducir en esta reacción. Por lo tanto, el equilibrio, para que esto disminuya, eso que yo metí, tiene que irse hacia allá. La reacción se va a desplazar hacia el lado de los productos. ¿Sí? Va a producir más de este, así gastará el que le acabo de introducir. Lo mismo sucede si yo aumento la concentración de yodo. El equilibrio también va a tener que desplazarse hacia allá. Si lo vemos por el lado de la constante, lo que vamos a tener es que si aumentamos cualquiera de estos dos, este valor se va a ver disminuido. Por lo tanto, la manera de volver a este valor pues es aumentando este y disminuyendo estos, es decir, yendo hacia allá. Como lo pueden notar, no es algo tan complicado. Básicamente es como analizar que el equilibrio siempre va a tratar de contrarrestar eso que le estamos haciendo. Ahora, si por el contrario lo que hacemos es que disminuimos cualquiera de estos dos, la reacción va a tender a contrarrestar ese cambio que yo acabo de introducirle. Entonces la reacción va a tener que venirse hacia acá para poder aumentar esto que yo acabo de disminuir. Bien, entonces si disminuyo cualquiera de las concentraciones, ya sea de yodo
o de hidrógeno, la reacción va a tender hacia la formación de reactivos. ¿Listo? Si lo miramos desde este lado, pasa lo mismo. Entonces, si yo disminuyo cualquiera de estos dos, este número va a aumentar. Por lo tanto, para poder llegar a este número de nuevo, él va a tener que disminuir este número o aumentar los de abajo. Es decir, la reacción se viene hacia acá. ¿Listo? Ahora analicemos qué pasa si yo cambio los productos. Bien, si yo los aumento, la reacción, para poder contrarrestar esto, va a tener que tender hacia este lado, hacia la formación de los reactivos, porque así va a gastar este producto de más que yo estoy añadiendo. Ahora, por el contrario, si yo llego a disminuir la cantidad de producto disponible en esa reacción, la reacción lo que va a hacer es que va a tender hacia la formación de muchísimo más producto, precisamente para contrarrestar ese cambio que acabo de introducir en la reacción. Ahora vamos con aquello que pasa cuando yo cambio la temperatura. Para evaluar la dirección que va a tomar un equilibrio cuando cambiamos la temperatura, es importante que siempre nos fijemos en un valor que es propio de cada reacción y que recibe el nombre de entalpía de reacción, este que tenemos aquí para estas dos reacciones. Tenemos que estar muy pendientes de si este valor, el delta HR, muchos lo llaman, es positivo o es negativo, es decir, es mayor a 0 o es menor que 0. Muchas veces nos van a proporcionar el valor como tal, o también simplemente nos van a decir que este valor es mayor o menor a 0. Entonces, si este valor es menor a 0 o mayor a 0, en el caso de abajo es menor a 0, lo que tendremos es que es una reacción que está generando energía. Bien, está expulsando energía, por lo tanto diremos que esto es una reacción exotérmica. Por el contrario, si el valor de entalpía de reacción es positivo, quiere decir que para que esa reacción se lleve a cabo es necesario adicionar energía a ese sistema. Por lo tanto, diríamos que esto es una reacción endotérmica. ¿Listo? Esto va a ser el elemento más importante para evaluar la influencia de la temperatura. Y una manera muy fácil de hacerlo es que una vez determinemos si es endo o es exo, pues entonces podemos poner al calor como una sustancia o a la energía como una sustancia que participa en la reacción. Entonces, en el caso de las reacciones que son endotérmicas, podemos verlo como si fuera un tipo de reactivo, es decir, podemos poner la energía en el lado de los reactivos. Lo voy a poner aquí, entonces aquí pongo energía. ¿Listo? Ahora, en el caso de las reacciones que son exotérmicas, esto quiere decir que la reacción está expulsando energía, quiere decir que es un producto de la reacción. Yo puedo asumir como si esa energía fuera un producto, por lo tanto lo voy a escribir en el lado de los productos. Voy a poner aquí energía. Vamos a poner aquí una rayita para que se separe bien. Ahora, entonces ya es muy sencillo hacer el análisis. ¿Por qué? Porque cuando yo aumento la temperatura en una reacción, quiere decir que estoy introduciendo energía al sistema, quiere decir que esto se está aumentando. Y como estoy aumentando en el lado de los reactivos, la consecuencia directa será que esta reacción, que es endotérmica, ¿hacia dónde cogerá? Exactamente, hacia allá, hacia el lado de los productos. Siempre que yo caliente esta reacción, ella tenderá a ir hacia los productos. Por el contrario, si yo enfrío esta reacción, lo que quiere decir es que le estoy quitando energía, estoy retirando energía del sistema, es como si retirara un reactivo, por lo tanto tiene que la reacción venirse hacia acá para contrarrestar ese cambio. ¿Listo? Ahora lo vamos a analizar en esta reacción que es exotérmica. Entonces, en este caso, si yo aumento la temperatura, es como si estuviera aumentando uno de los productos y por lo tanto la reacción tiene que venir hacia los reactivos para poder contrarrestar ese cambio. En el caso de que yo ya no esté calentando, sino que ahora lo que vamos a hacer es enfriar, entonces es como si yo estuviera disminuyendo uno de los productos y por lo tanto la reacción deberá tender hacia ese sentido para precisamente contrarrestar el cambio que acabé de hacer. Bien, entonces si tengo una reacción endotérmica y la caliento, eso la favorece. Si tengo una reacción exotérmica y la enfrío, eso favorece la formación de productos. ¿Listo? Ahora entonces vamos a analizar qué pasa cuando yo someto a una reacción a cambios de presión y volumen. Bueno, en el caso de los cambios de presión, que pues
por supuesto directamente llevan a un cambio de volumen, siempre debemos recordar esta regla. Es muy importante que la recuerden. En un aumento de presión, el equilibrio siempre se va a desplazar al lado hacia donde haya menos moles de gas. Siempre recuerden eso. Con esa regla ya pueden resolver todos estos ejercicios. Y también deben recordar que la presión es inversamente proporcional al volumen. Siempre que aumenten la presión es porque están disminuyendo el volumen. Viceversa, siempre que disminuyan el volumen es porque están aumentando la presión. Entonces siempre deben tener en cuenta que van correlacionados. Vamos a verlo aquí en este ejemplo. Entonces siempre tienen que fijarse que por supuesto haya una fase gaseosa, es decir, uno de los reactivos o productos que está participando en el equilibrio químico debe tener un estado gaseoso. La presión afecta directamente a aquellas sustancias que están en este estado. Si están en estado sólido o líquido, pues ellas no se van a ver tan directamente afectadas por los cambios de presión y de volumen. Listo, entonces, ¿qué vamos a tener? Si yo aquí aumento la presión, es porque estoy disminuyendo el volumen. Entonces, lo que va a pasar es que mi reacción va a querer contrarrestar este cambio. Bien, y lo que va a pasar es que él va a dirigirse a aquel lado en donde haya menos moles de gas. Entonces aquí hay 2 moles de esto que es gaseoso y aquí hay una sola mol de esto que es gaseoso. Por lo tanto, según la regla que tenemos arriba, la reacción va a dirigirse hacia el lado de los reactivos. Ahora, ¿qué pasa si por el contrario no aumentamos la presión, sino que la disminuimos? Vamos a disminuir la presión y por lo tanto estamos aumentando el volumen. ¿Listo? Entonces ya no se va a ir para el lado donde hay menos moles, sino se va a ir hacia el lado donde haya más moles, que es el lado que está aquí. ¿Listo? Vamos a ver otros 2 casos para que la cosa quede un poquito más clara. Bien, ahora tenemos esta reacción, entonces vamos a aplicar exactamente el mismo análisis. Lo primero que vamos a ver es que todos están en fase gaseosa. No quiere decir que en un equilibrio químico que se ve afectado por la presión todo va a estar en fase gaseosa, no. Al menos una de las sustancias que participa tiene que estar en fase gaseosa para que se vea afectada por estos factores. Pero en este caso pues tenemos esta reacción que es muy común en este tipo de ejercicios. Entonces vamos a analizar. Si subimos la presión es porque estamos bajando el volumen. Y entonces vamos a ver qué le pasa a esto. En este lado tenemos 2 moles de gas. Y en este lado tenemos 4 moles de gas. ¿Por qué 4 moles de gas? Porque tenemos 3 moles de hidrógeno, que es un gas, y 1 mol de nitrógeno, que también es un gas. Por lo tanto, en total son 4 moles. Estoy aumentando la presión, entonces el sistema avanzará para aquel lugar en donde haya menos moles de gas, por lo tanto lo hará hacia el lado del amoníaco, hacia el lado de los productos. Ahora analicémoslo por el otro lado. Voy a disminuir la presión, por lo tanto estoy aumentando el volumen. ¿Qué quiere decir? Que este sistema ahora ya no avanzará donde haya menos moles de gas, sino hacia donde haya más. Lo hará hacia este lado. Bien, estos cambios de presión y de volumen están afectando a toda la reacción. No quiere decir que yo esté aumentando la presión de este o este, no. Es del sistema completo. Esto puede estar, por ejemplo, dentro de un cilindro y yo estoy haciendo más grande ese cilindro o más pequeño. Bien. Si por ejemplo les hablaran de uno de estos específicos y por ejemplo aumentáramos la presión de este o de este de manera específica, es porque estamos ingresando gas, ya sea nitrógeno, hidrógeno o amoníaco. Entonces aplicaría lo primero que vimos. Ya no se aplicaría el cambio de presión, sino el cambio en concentración, porque estamos aumentando la cantidad de estos. Pero cuando estos cambios son de todo el sistema, el ejercicio les va a decir eso, les va a decir, se aplica un cambio de presión al aumento o a la disminución a todo el sistema. Aplica lo que acabamos de ver. Listo, vamos a ver una última y esa es esta. Entonces, aquí ¿qué tenemos? Vamos a contar las moles a cada lado. Entonces aquí tenemos 2 moles de gas y a este lado también tenemos 2 moles de gas. Vamos a aumentar la presión. Es decir, estamos disminuyendo el volumen. Entonces el sistema avanzará para el lado en donde hayan
menos moles de gas. Pero ¿cuál es el tema? Que en este equilibrio el número de moles de gas es el mismo a los dos lados. 2 moles de gas a este lado porque hay una de este y otra de este, y 2 moles de gas. Por lo tanto, este sistema no se ve afectado por el cambio de presión. El equilibrio se mantiene. Lo mismo si lo disminuyo. No voy a ver ningún efecto en este equilibrio. Es muy importante que también tengan en cuenta que existen estos casos. Si lo notan, a pesar de que todo está en fase gaseosa, este equilibrio no se ve afectado por cambios de presión o volumen en el sistema en el que se esté llevando a cabo. Listo, entonces hemos llegado al final. Espero que les haya ayudado, que me hayan entendido. Y pues nada, si quieren contactarse conmigo pueden hacerlo al correo quimiayudas@gmail.com o también en cualquiera de mis redes sociales. Y bueno, pues hasta la próxima.